Muy buenas tardes. El objetivo de este video es hacer otro ejercicio que estaba preparado para la clase y es pues para aplicar Raíz en la solución de un sistema dinámico. Ya vamos a empezar nosotros a entrar al tema de solución de sistemas dinámicos, es decir, vamos a empezar a resolver las ecuaciones diferenciales de Newton que se obtienen para diferentes sistemas con diferentes fuerzas. Y con esto pues vamos a ver también algunas ventajas de tener Raíz en particular cuando vayamos a implementar, por ejemplo, el algoritmo de Euler en forma general, o cuando hagamos modelación orientada a objetos, o cuando implementemos el algoritmo de Runge-Kutta. Entonces este ejemplito es muy sencillo. Vamos a hacer el número 4 que teníamos desde la clase pasada, este que está aquí. Y lo que nos dice es, cuando ustedes tienen, digamos, una partícula que va a evolucionar bajo ciertas fuerzas, pues ustedes pueden calcular las nuevas posiciones y las nuevas velocidades utilizando este algoritmo que se ve acá. Ese algoritmo no es nada más que bueno, se puede ver de varias maneras. Se puede ver como una expansión de Taylor. Y cuando uno lo ve como una expansión de Taylor, entonces uno está diciendo que estamos expandiendo la posición en un tiempo t más delta t, o sea, un tiempo siguiente al tiempo actual, que es el tiempo t, y este delta t se supone que es algo pequeño. Entonces lo vamos a expandir a esta función alrededor de t, y entonces vamos a conservar solamente los dos primeros términos. Pues la posición en el tiempo t más delta t va a ser la posición actual, más delta t por la velocidad. Y entonces aquí estamos descartando, entonces le ponemos orden, estamos descartando el siguiente término que es de orden delta t al cuadrado. Porque lo que seguiría aquí es sumarle pues la segunda derivada. Miren que aquí está la derivada de orden 0, derivada de orden 1, y lo que sigue aquí es derivada de orden 2 por el delta t al cuadrado y otros factores. Suponemos que el delta t es pequeño, suponemos que es el que domina toda la expansión, y entonces nos vamos a quedar solamente con esto que está acá, y decimos entonces que la expansión es de orden delta t al cuadrado. Y para la velocidad hacemos lo mismo. Hacemos una expansión, b en t más delta t es igual a b en t más delta t por la aceleración, la derivada de la velocidad. Y de nuevo nos estamos quedando simplemente con las partes lineales. Entonces este también es de orden delta t al cuadrado. Es importante recalcar acá que esta es una de las tantas maneras de derivarla. Otra forma pues es simplemente que ustedes tengan en cuenta la definición de la velocidad, por ejemplo, cuando uno va a cuando uno está definiendo la velocidad de un cuerpo. Entonces uno puede decir que esa velocidad en un tiempo t es igual a la posición en un tiempo t más delta t menos, esta es la derivada forward, ¿cierto? Menos la posición en el tiempo t, todo esto dividido entre delta t. Y si ustedes pasan a multiplicar este delta t al otro lado, entonces esto por delta t. Y si pasan a sumar este menos rt, de nuevo se obtiene el algoritmo de Euler. Entonces básicamente es como tratar de escribir las derivadas, y lo mismo se hace para la aceleración. La aceleración en el tiempo t, que es igual a la fuerza total en el tiempo t sobre la masa, va a ser igual a la velocidad en el tiempo t más delta t menos la velocidad en el tiempo t, todo dividido entre delta t. Exactamente lo mismo. Entonces uno lo que hace es pasar a multiplicar el delta t al otro lado, entonces queda esto por delta t, y pasa a sumar el menos b de t, es más b de t, y nos queda la siguiente velocidad en el siguiente tiempo. ¿Sí? Entonces esta es la idea. O sea, se puede ver como una expansión, se puede ver como una aproximación de las derivadas, pero lo importante de todo este proceso es que ustedes entonces van a empezar a avanzar en pasos. Ustedes empiezan en un tiempo igual a un tiempo inicial, puede ser 0, puede ser lo que sea. Ustedes entonces tienen en ese tiempo inicial una posición inicial, r de t sub 0, r de 0, y una b de t sub 0 también. Estas son las condiciones iniciales, que con esto tenemos pues nuestra fuerza en el tiempo 0, ¿sí? Y con esto ustedes empiezan a evolucionar el sistema. Entonces pasan al siguiente tiempo, que sería t0 más delta t. Y calculan ahí su nueva posición y su nueva velocidad. Y con eso pues también sus nuevas fuerzas. Pasan al tiempo t igual a t0 más 2 delta t, que es igual a simplemente coger el tiempo anterior y sumarle delta t. Y calculan su r, su b y su f. Y entonces, o sea, lo que sale de todo esto es que si yo escribo apropiadamente esta regla, si yo tengo una regla de integración, a esto le llamamos una regla de integración, que es la que nos permite pasar de un tiempo actual a un tiempo siguiente.
Si yo tengo un algoritmo muy bueno ahí implementado, entonces estos datos que yo estoy obteniendo acá, ¿sí? Estos que tengo acá, van a ser datos que se acercan mucho a la solución teórica. Y el secreto de todo va a estar en cómo son las fuerzas. Entonces yo voy a preguntarme cómo son las fuerzas. Y diferentes sistemas van a cambiar en cómo son las fuerzas. Y entonces uno va a obtener diferentes soluciones. Por ejemplo, si nosotros implementamos que la fuerza es simplemente menos m por g, entonces esperamos que la solución que obtengamos sea básicamente como pues nuestra parábola, ¿sí? Pero si ustedes implementan términos extras en este tipo de expresiones, por ejemplo, le añaden un amortiguamiento proporcional a la velocidad, van a observar los comportamientos, digamos, exponenciales que uno espera en este tipo de situaciones. Y esto todo se debe a que simplemente se cambiaron la fuerza, pero el algoritmo de integración como tal pues es el mismo. Y pues hay muchos algoritmos de integración, el que vamos a ver en este momento pues es simplemente la implementación de Euler, que es la que estamos viendo, que es muy fácil, pero tiene desventajas, es inestable, pero como ejemplo inicial es bueno. Pero también pues están los de RejoEjecuta, los métodos de EUN y otros métodos más, y en particular para sistemas, digamos, de orden 2 tipo ecuaciones de Newton, hay algunos que son como el de Verlet o el de LeapPro, que son métodos simplécticos que tienen unas propiedades buenísimas que vamos a ver más adelante. Entonces en este ejemplo simplemente vamos a utilizar el de Euler, pero para que ustedes vean, digamos que estas simulaciones hacia dónde van, entonces quería mostrarles esto. Primero escribimos algo que se llama el algoritmo de integración, ¿sí? Este es el algoritmo de integración, es decir, el algoritmo que nos permite integrar la ecuación de movimiento para pasar de un tiempo t a un tiempo t más delta t. Tenemos que dar unas condiciones iniciales, obviamente, y tenemos que dar unas fuerzas. Entonces, como todas estas ecuaciones son vectoriales, si ustedes fueran a implementar, por ejemplo, esto de la posición, esta que tenemos acá, si la fueran a implementar, ustedes entonces tendrían que hacer como un for para in y dim, lo vamos a llamar como de dimensión igual a 0, que va a ser el x, mientras dim sea menor que 3, vamos a hacerlo en 3 dimensiones, dim más, y tendrían que implementar entonces el algoritmo de Euler haciéndolo pues por componentes, ¿no? Entonces tendría simplemente que escribir R de idim igual a R de idim, o sea, el R nuevo lo vamos a sobreescribir, va a ser el R que yo tenía, más la velocidad en esta dimensión por el delta t. Entonces tenemos que hacer este for también para la velocidad, pero la idea es que si utilizamos val array no va a ser necesario, simplemente vamos a escribir, si R es un val array, R igual a R más v por dt, o sea, básicamente la misma ecuación matemática la estamos escribiendo acá, y con esto ya estamos actualizando la posición. Y pues internamente sabemos que el val array se va a encargar básicamente de hacer este for. Entonces, lo del val array es simplemente una ventaja en la escritura, no es que sea más rápido ni nada de eso en este caso, pues de tan pocas dimensiones, eso no se va a notar, pero el val array nos va a simplificar bastante nuestra situación, ¿sí? Entonces esta es la idea de esta implementación. Vamos entonces a utilizar como la fuerza solamente la fuerza de gravedad. Vamos a ver los resultados. Y la idea es que implementemos este algoritmo de Euler de integración para que veamos si realmente nos va a salir o no nos va a salir una ecuación, un resultado que es el movimiento parabólico. Entonces, pues hagámoslo. Pero antes de ir a echar código, pues tenemos que pensar un momentico, pues cómo lo vamos a hacer. Primero que todo necesitamos pues unas condiciones iniciales que ya nos las dieron. Vamos a necesitar una masa, vamos a necesitar un tiempo final y un tiempo inicial, ¿sí o no? Entonces digamos que como parámetros uno podría decir que necesitamos el delta t, que es qué tan fino voy a particionar el tiempo, el t inicial, el t final, y de pronto vamos a leer también la masa. Esto lo vamos a leer como parámetros de la línea de comando. Y yo creo que también tenemos que pensar en hacer una función de evolución para evolucionar nuestro sistema. Esta función de evolución pues va a tener que necesitar como parámetros, voy a ponerlo con otro color. Vamos a necesitar como parámetros pues el estado del sistema, ¿cierto? O sea, como unos valores iniciales de R, unos valores iniciales de B, que serían las condiciones iniciales, y los vamos a ir reescribiendo. Vamos a necesitar el dt, el t0, el tf, la masa,
Y vamos a necesitar de pronto algo en donde imprimir los datos. Que queremos imprimirlos, de pronto un archivo. Entonces podemos mandarle como el puntero al archivo o una cadena de texto. Bueno, ahí vamos a mirar. Podríamos mandarle, digamos, el nombre del archivo. El nombre del archivo y que nuestra función de evolución abra ese archivo y escriba los datos ahí. Esta es una de las tantas maneras de implementarlo. Lo estoy haciendo así, metiéndole todo ahí en esa función para que sea sencillo, pero más adelante vamos a ver cómo partirla en pedazos. ¿Y esta función qué es lo que va a hacer? Esa función básicamente lo que va a hacer es hacer una iteración, ¿cierto? Iterar sobre el tiempo. Entonces tenemos que calcular cuántos pasos necesitamos para ir desde el T0 hasta el TF en pasos de delta T. Entonces vamos a hacer una iteración sobre ese número de pasos. Y en cada paso de tiempo básicamente esta función tiene que hacer lo siguiente. Calcular la fuerza, ¿cierto? Va a tener que calcular la fuerza, que en el caso particular de inicial pues va a ser simplemente la gravedad. Integrar nuestras ecuaciones de movimiento, o sea, aplicar Euler. Puede ser ahí mismo, puede ser con otra función. Ahorita vamos a hacer todo dentro de Evolve, pero a futuro lo vamos a partir por pedazos. Y después de hacer esta integración, pues sería imprimir, ¿sí? Imprimir la información. Y esto lo va a hacer pues todo el número de pasos de tiempo que se necesite. Entonces vamos a implementar así nuestra función Evolve, recibiendo estos parámetros, y ella pues nos va a hacer esta rutina muchas veces. Calcular la fuerza, integrar e imprimir. Luego vuelve a calcular la fuerza. ¿Y por qué de pronto diría uno por qué tengo que calcular la fuerza en cada iteración? Pues eso hay que hacerlo porque en principio la fuerza puede depender de la posición o puede depender de la velocidad. Y cuando nosotros hacemos la integración, esta integración, hemos actualizado la posición y la velocidad. Entonces en principio uno debería calcular de nuevo la fuerza. Para el caso particular de menos mg, pues eso no es necesario, pero si uno estuviera haciendo realmente una simulación, por ejemplo, gravitacional, definitivamente al cambiar la posición cambia la fuerza. Entonces hay que volverla a calcular. Entonces lo dejamos de esta manera que es más general, simplemente, y no hace ningún daño. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, de hecho, pues yo ya lo hice. El código está acá y lo vamos a explicar. Lo primero que quiero es que veamos nuestra función de simular el sistema. Esta es la función de simular el sistema. ¿Y qué tenemos? Como pueden darse cuenta, está recibiendo la posición vectorial. Ya vamos a explicar qué es eso de state t. La velocidad, el delta t, el t sub 0, el t sub f, la masa y el nombre de un archivo. ¿Y qué es esto del state t? Nosotros hemos usado ya algunas veces el typedef para definir como sinónimos. Lo que yo le estoy diciendo aquí a mi programa es que en adelante, después de esta línea, todo lo que encuentre que diga state t realmente quiere decir std barra array down. Simplemente es una manera de yo tratar de simplificarme la vida para no estar escribiendo en todo lado std barra array down, std barra array down, std barra array down. Más bien le digo en todo lado. Yo voy a simular el estado de mi sistema, voy a crear como un alias, no es una nueva clase, pero es un sinónimo, un apodo, en donde state va a significar todo esto de acá. Simplemente es eso. Si ustedes borran state en todo su código y ponen st a la raíz de les va a dar lo mismo. Es simplemente una nueva, digamos, utilidad que tiene C++, que lo pongo ahí. No sé si ustedes ya lo habíamos visto o no, no lo recuerdo realmente. Lo pongo acá para, por si no lo hemos visto, aprenderlo. Los paso por referencia porque el simulate va a cambiarlos, va a cambiar. Y entonces miren lo que hacemos en la función main. En la función main simplemente vamos a leer de la línea de comandos el delta t, el t sub 0, el t sub f y la masa. Vamos a poner las condiciones iniciales como nos dicen aquí en el problema. Entonces miren que yo declaré de state t, de un barra array double, la posición y va a inicializarse en 0043, tridimensional. Y la velocidad en 0.123, 0.0 y 0.98. Aquí es muy importante decir, bueno, pero ¿hacia dónde va X, hacia dónde va Y y hacia dónde va Z? Porque aquí no está definido. Entonces, la convención que vamos a utilizar es que hacia arriba va a ir Z, hacia la derecha va a ir X, y por lo tanto, X cruz Y tiene que estar como entrando a la página. ¿Sí? Esta va a ser la convención que vamos a utilizar en este programa. No tiene que ser siempre así. Entonces, este man va a ser X, este man va a ser Y, entrando a la página y este va a ser Z. ¿Listo?
Entonces nosotros vamos a hacer como gráficas de posiciones Z en función de X y cosas de ese estilo. Va a ser como nuestra convención. Y miren, después simplemente llamamos a la función simulate que recibe posición, velocidad, que ya tiene los valores iniciales, los delta t, etcétera, la masa y los datos. Y como la función simulate pues entonces va a tener, vamos a crear un vector auxiliar, que es el de las fuerzas. Este vector siempre lo vamos a tener que estar reseteando en 0 en cada paso, porque yo no puedo acumular las fuerzas del paso anterior con las actuales. Vamos a abrir un archivo en donde vamos a guardar los datos utilizando el nombre que me mandaron, que en este caso va a ser datos.txt. Y miren, vamos a hacer exactamente los tres pasos que hemos dicho. Vamos a calcular la fuerza. Entonces empezamos, F es igual a 0, la reseteamos y empezamos a sumar fuerzas. Si ustedes quieren añadir más fuerzas, simplemente vienen aquí y le ponen más fuerzas. Ya vamos a ver un ejemplo cuando le pongamos amortiguamiento. Luego de calcular la fuerza, aplicamos la ecuación de Euler. Y miren que yo no estoy aquí haciendo for ni nada de esas cosas. Como R es un vector, se comporta como un vector matemático porque actúa, como es un balarray, actúa a nivel de componentes, pues yo simplemente escribo literalmente las ecuaciones. Miren. No tengo que hacer absolutamente nada más. Esa es la ventaja del balarray. Y luego pues simplemente imprimo. Imprimo el tiempo actual e imprimo las coordenadas. Bueno, aquí debería haber t sub 0 más esto, ¿no? Ese es el tiempo actual. ¿Cuántos pasos llevo por dt más el t sub 0? Y eso es todo. Y esto lo hacemos muchas veces, donde el número de pasos pues es coger el t final menos el t inicial y lo divido entre delta t. Y listo. Entonces esta es nuestra simulación básica. Si ustedes quieren cambiar las fuerzas, solamente le meten la mano acá. Si ustedes quieren cambiar el algoritmo de integración, solamente le meten la mano acá. Y se acabó. No es más. Entonces vamos a ver cómo funciona. G++, aquí lo tengo. Se llama Euler Balarray. Yo se los voy a subir al repositorio. Ya compiló. Si yo lo ejecuto, pues entonces me va a salir un error porque no le estoy colocando todas las cosas. Entonces le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, mire, utilice pasos de 0.1. Quiero que evolucione desde 0.0 hasta, no sé, pongámosle 1.34. Y la masa, aquí nos han dicho, creo que la masa, 0.987, 0.987. Entonces él ya ejecutó. Y recordemos que esto llamó a la función simulate y guardó los datos en un archivo, supuestamente un archivo llamado datos.txt. Miremos si sí existe. Ahí está, datos.txt. Si yo miro que tiene, bueno, ustedes no tienen eso, entonces vamos a hacerlo así. Pues ahí está imprimiendo, este es el tiempo, esta es la posición en X, en Y y en Z, que son las iniciales porque estamos en el tiempo 0, la velocidad en X, en Y y en Z, y la fuerza en X, en Y y en Z. Luego pasó el tiempo 0.1 porque nuestro delta t era 0.1, X, Y, Z, X, Y, Z para la velocidad y X, Y, Z para la fuerza. Bueno, parece que sí va funcionando porque miren que en el eje X se va moviendo y va aumentando como de manera uniforme porque allí no hay fuerzas. Miren que en el eje Z la altura va disminuyendo, efectivamente va disminuyendo hasta que se vuelve negativa, ¿cierto? Porque aquí no existe el piso porque no hay fuerzas con el piso. Y miren que la fuerza se mantiene constante. En el eje X no hay fuerzas, en el eje Y no hay fuerzas. Y observen que la fuerza en el eje Z es constante, que es básicamente menos m por g. Entonces esto pues uno lo mira así, pero necesita graficarlo. Vamos a graficarlo. Yo le voy a decir a este, por favor grafique datos.txt, le voy a decir, utilice la columna 1 que es el tiempo y la columna 2 que es el eje X. Esto es el eje X, yo le voy a poner este símbolo. Entonces miren, lo voy a poner con líneas y puntas. Me dio una línea recta. Y pues eso es lo que uno espera, porque en el eje X no tenemos fuerzas. Tenemos simplemente las fuerzas en el eje Z. Entonces en el eje X, al tener una velocidad inicial, se va a mover un movimiento rectilíneo uniforme. Miremos el eje Z. Este será el eje Y. Y este será el eje Z, la posición en el eje Z. Pues eso sí parece una parábola. En el eje Z. Tenemos Z acá y aquí tenemos tiempo. ¿Sí? Si queremos ver velocidades, entonces la columna 5 es la velocidad en el eje X. Observen que efectivamente es constante. Esta será la velocidad en el eje Y, que es 0. Ahí no hay cambios. Y esta sería la velocidad en el eje Z. Y miren que sí nos da un movimiento uniformemente acelerado.
que es lo que esperamos, ¿no? Entonces, para uno estar más seguro de que esto está funcionando bien, uno no se puede quedar solamente con que esto se ve bien. Uno podría también hacer unos ajustes. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podemos decir fit. Voy a aclarar una función. Entonces voy a tratar de hacer un ajuste sobre esta recta. Yo esa recta la voy a llamar f de x. Ojo, por favor, mucho cuidado. Cuando ustedes, digamos, en GnuPlot escriben f de x, están definiendo una función dentro de GnuPlot. Esa x es la variable independiente, el eje horizontal. No tiene nada que ver con la x de nuestra simulación, que es el piso, que es el eje horizontal. No tiene nada que ver. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, el eje horizontal es el tiempo. Y yo no voy a poner aquí f de t. No, pongo f de x. O sea, lo que voy a decir, por favor, el x se utiliza en varios contextos. Hay que tener cuidado de qué significa en cada caso. Yo aquí le estoy diciendo es, voy a definir una función que toma el eje horizontal como x. Y en el eje y lo vamos a poner simplemente como a por x más b. Y ahora voy a hacer un ajuste. Fit f de x y datos.txt. Y con este fit yo quiero ver qué tan bueno es mi simulación, porque lo que yo espero es que por lo menos esta pendiente que yo calculo acá, pues teóricamente que es lo que yo estoy esperando. Esta vaina debería ser v en z igual a v en z0 menos g por tiempo. Eso es lo que yo estoy esperando. Piénsenlo bien y verán que eso es lo que yo espero en el eje vertical, que es hacia la velocidad en función del tiempo, ¿sí o no? Y eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver si esta pendiente es efectivamente menos g, o que es, pues al menos se ve que sí es negativa. Y si este punto inicial sí coincide pues con una velocidad inicial, yo no me acuerdo cuánto fue la que pusimos nosotros, que será 0.98. Entonces vamos a ver, eso es lo que vamos a ver nosotros si esta cosa teórica se cumple. Entonces lo que esperamos es que A valga menos G y que B valga B sub Z0. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces aquí yo le estoy diciendo a GnuPlot que me haga este ajuste. Y A, B. Y dice que esto converge, que le dio demasiado bien. Miren, ni siquiera nos botó los errores. Es que está dando demasiado bien. Entonces observen que, vamos a ver si es verdad. Nos dio es que A es igual a 0.123 y B es 0.0123. Claramente eso no está bien. Si yo pongo aquí f de x, miren dónde me dio la línea recta, miren dónde me dio esto. Entonces, a veces cuando ustedes van a hacer ajustes, es bueno que ustedes le den como una pista. Entonces usted le dice, mire, yo espero que sea como del orden de menos, no le vamos a poner menos 9.8, le vamos a poner menos 2.1, un número negativo. Y B, yo espero que sea del orden de 1.0. Porque los ajustes no siempre son muy buenos. Entonces ahora sí lo voy a volver a ajustar. Miren, fit. Él sigue insistiendo. Claro, porque es que yo estoy cometiendo un error. Miren que este ajuste, voy a agrandar un poco acá. Este ajuste lo estoy haciendo sin decirle qué columna contra qué columna. Entonces él por defecto está ajustando a la columna 1, que es el tiempo, con la posición en el eje X. O sea, yo no estoy ajustando esta línea, sino la horizontal del eje X. Entonces, claro, este es el error. Es decir, ajusteme los datos usando si lo pongo así, es con el eje X. Si lo pongo así, es con el eje Y. Si lo pongo así, es con el eje Z. Pero en posición. Y yo quiero ajustar la velocidad. Entonces, velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y, velocidad en el eje Z. Ahora sí. Entonces observen que A nos dio menos 9.81. Eso era lo que nos tenía que dar de nuestra predicción teórica. Y B nos dio el orden de menos 0.001. Vamos a ver ahora si pintémoslo juntos a ver cómo nos da. Da muy bien. Miren que los datos. Vamos a poner esto acá. Y le voy a poner el point size igual a 3 para que quede bien grande. Entonces miren los datos. Son estas cruces. Y miren que la línea recta es nuestra predicción teórica. Que nos da bastante bien. No nos da perfecto, sobre todo en el B, en el punto de corte de PCR, pero sí nos da bastante bien en la pendiente. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que simplemente con que ustedes hicieran esta rutina así, ya pudieron integrar el movimiento parabólico. Sin hacer nada más. O sea, solo poner esta rutina y poner la fuerza, ya tiene movimiento parabólico. Pues miremos a ver si realmente es parabólico, ¿no? Entonces podemos hacer otra cosa. G de x igual, vamos a ponerlo en mayúscula para que no se confundan los parámetros, a por x al cuadrado más
b por x más c. Voy a ajustar ahora la posición en el eje z. El eje z era 2, 3, 4. Es esta, ¿no? ¿Cierto? Que es como una parábola. Entonces voy a ajustarla. Voy a volver a mi feed. Le voy a decir feed de esto, pero con el eje z vía los parámetros a, b, c. Entonces él me dice que tiene una matriz singular. Esto se da porque él tuvo un problema porque puso sus valores por defecto de inicio. Yo le voy a dar un truco, le voy a dar como una pista. ¿Qué es lo que esperamos teóricamente? Esta ecuación teórica debería ser z igual a z sub 0, que es, ¿cuánto fue que nosotros dijimos que le vamos a poner a z? 4.3, entonces debería darnos 4.3 más b sub 0 en z. B sub 0 en z es 0.98, entonces aquí será 0.98 por t menos 9.81 por t al cuadrado sobre 2. Entonces, el coeficiente a deberá ser del orden de menos 4.96. ¿Sí? El coeficiente b debería ser del orden de 0.98 y el coeficiente c debería ser del orden de 4.3. Entonces tratemos de escribir eso, pero no leemos toda la pista. Entonces digámosle que esto es negativo, menos 5. Digámosle que b es del orden de 1. Y digámosle que c es del orden de 4. Pongámosle 1.2. Vamos a ver ahora cómo nos va. Entonces ahora nos está dando... Entonces esto nos está dando mal todavía, pero pues es otra vez por un error pequeño y tonto, que es que estamos ajustando la función f que era de la velocidad. Necesitamos la función g. Si ajustamos la función g, pues efectivamente, ahora sí, nos da que el primer parámetro a es del orden de menos 4.905, perfecto, es lo que esperamos, miren, errores muy pequeños. El parámetro b es del orden de 0.4895, más o menos bien, y el parámetro c es de 4.398. Que eso básicamente coincide con nuestra condición inicial, ¿cierto? 4.398, un poquito corrido, porque estamos también imprimiendo un paso después, no estamos imprimiendo al inicio, sino habiendo hecho un paso después. Entonces la cosa se ve muy bien, y si yo grafico, ¿dónde está el plot? El 1 con el 4 y g de x, entonces miren que nos da súper bien los dos puntos. Entonces esto está dando muy bien. Yo simplemente les quiero aclarar que aunque se parezca que este método da excelente, pues si ustedes empiezan a mirar cosas más detalladas como conservación de la energía, si tienen choques con el piso y cosas así, el método de Euler empieza a ser muy maluco, empieza a tener mucha inestabilidad y hay que cambiarla. Pero por ahora pues nos ha servido mucho para tener como una estructura general de cómo hacer un programa que simule un sistema dinámico y entonces cómo hacer que ese sistema dinámico pues avance en el tiempo bajo ciertas fuerzas. Esto ya es todo. Ya digamos que aquí termina, pero les quiero mostrar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quisiera añadir ahora una fuerza de amortiguamiento con el aire? Entonces lo único donde ustedes tendrían que meter la mano sería acá. Entonces ustedes vendrían, yo lo voy a meter así directamente y lo voy a decir menos una constante, le voy a poner 0.98 por la masa por la velocidad. Esta va a ser una fuerza que se va a oponer a la velocidad de arrastre y que nos mete una escala de tiempo pues del orden del inverso de 0.98. Solo con esto vamos a ver qué pasa. Les voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. Pero guardo los datos por si los quiero tener ahora aquí. Datos Euler. Datos MG le voy a poner. Y voy a volverlo a correr. Con los mismos valores. Listo. Voy a volver a entrar a Gnplot. Y vamos a pintar ahora dos cosas. Tanto los datos nuevos, que son estos, como los datos originales.
datos mg using 1.4, vamos a poner zbot y plp. Nos dio básicamente lo mismo, ¿no? En este caso, tenemos que revisar si, bueno, yo voy a acercarme por ahora para ver si fue que sí se hizo algo o ocurrió algún tipo de error cuando hice la simulación. Porque se ven como idénticos, ¿no? Entonces voy a revisarlo acá. Va a hacer lo siguiente, va a preguntarle si hay diferencias entre datos y datos mg. Él me dice que no hay ninguna diferencia, dio exactamente igual lo que teníamos hasta este momento. Entonces vamos a revisar si fue que, claro, yo no exporté esto, no actualicé el archivo. Vamos a compilar, vamos a correr, vamos a ver si hay diferencias. Sí, ahora sí hay muchas diferencias. Y ahora sí vamos a pintar. Entonces, efectivamente, los datos nuevos, que son estos morados, y los datos verdes, que son estos verdes, pues ya son diferentes. Recuerden que los datos morados corresponden a una partícula que está ahora con amortiguamiento. Y como esta partícula tiene amortiguamiento con el aire, entonces avanza menos distancia. Y de hecho yo creo que la diferencia más grande se ve es cuando pongamos las velocidades. Porque aquí pues uno puede hablar de una velocidad límite y otras cosas. Entonces miren, efectivamente cuando no tenemos amortiguamiento nuestra partícula va cayendo pues, con un movimiento uniformemente acelerado. Pero cuando le colocamos amortiguamiento pues ya se va saturando y va a llegar a una velocidad límite. ¿Sí? Si queremos verla, podemos ponerla a simular más tiempo. Hagámosle que va hasta 3.34. Vuelvo a graficar, pues mis datos aquí solo llegan hasta el punto que lo simulé, pero miren que esto efectivamente se está saturando. Incluso nosotros podemos calcular cuánto es esa velocidad límite para comparar y saber si nuestro algoritmo está funcionando bien. Esa velocidad límite se da cuando, a ver si consigo un color más brillante, cuando la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza de amortiguamiento, que es B por M por V, límite. Entonces quito las M's, paso a dividir esta cosa. Y entonces la velocidad límite que yo esperaría obtener sería G sobre B. Que en este caso, si recuerdo bien, tendríamos 9.81 sobre, creo que le pusimos 0.98, una cosa así, a nuestra ¿qué? A nuestro amortiguamiento. Y eso nos da 10.01. Y como ustedes pueden notar, básicamente sí se está acercando a 10.01. Pero no nos quedemos con la duda. Hagámoslo que evolucione más tiempo, pongámoslo que evolucione hasta 10.34. Pintémoslo y pongamos acá y efectivamente. Aquí pueden ver que efectivamente pues llegó básicamente a 10. Bueno, menos 10, ¿no? Porque es negativa, está cayendo. Entonces, efectivamente, solamente pues, si queremos ver un sistema cayendo en un fluido con ese amortiguamiento lineal, un paracaídas a bajas velocidades, solamente con haberle puesto ese término en la fuerza, haber puesto eso acá, ya tenemos el comportamiento que uno espera. Y pues le pueden empezar a colocar ya más bien amortiguamiento cuadrático o cualquier otra cosa que se necesite. Entonces, ese es el poder de estos tipos de simulaciones. Cuando uno simplemente cambia las fuerzas, entonces obtiene los comportamientos que espera. Y si uno cambia el algoritmo acá de integración por uno que tenga mayor precisión, le va a dar aún mejor. Esa va a ser la tarea que ustedes van a tener que hacer. Van a tener que cambiar el algoritmo de integración a uno mejor y comparar los datos de la integración haciendo muchos más pasos. Ahí es preferible hacer muchos más pasos para poder ver diferencias. Entonces, en resumen, lo que se hizo fue aprender que hay un algoritmo que nos permite hacer evolucionar un sistema dadas unas fuerzas, que se llama el algoritmo de Euler, que lo podemos implementar muy fácil utilizando Balarraíz. Es básicamente escribir las mismas ecuaciones vectoriales directamente. Si tuviéramos vector, tendríamos que hacer un for para poder hacer esto. En cambio, el Balarraíz sí se comporta como un vector, entonces opera a nivel componente a componente y por lo tanto es muy sencillo. Y pues hicimos una funcioncita para hacer la simulación de todo nuestro sistema utilizando un truco en donde le dijimos yo no quiero estar escribiendo ST de Balarray,
sino que utilizamos un typedef para generar un sinónimo. Y esta funcioncita pues tiene tres partes fundamentales, que es que por cada iteración vamos a calcular la fuerza, vamos a aplicar nuestro algoritmo de integración y vamos a imprimir los resultados para poderlos visualizar después. Ahí de paso también vimos un poco lo de los ajustes en Genplot, pero pues eso no es la única forma de hacerlo ni obligatoria, sino que era para que ustedes vieran que realmente nos está dando bien. Y eso es todo. Muchas gracias por su amable atención. Estar entonces pendientes del workshop que les permite practicar esto que acabamos de ver y experimentar con este código también. Gracias.